Leo, hago una lectura súper rápida, pero leo. Entonces traten de hacer investigaciones que obviamente que aporten, no es un copy-pega, porque veo que hay personas que ni siquiera cambian formatos, hay personas que ni siquiera referencian, no justifican, hagan como que realmente sea un proyecto como que ya se vaya a titular. Listo, ya son estudiantes de octavo, entonces lo que se espera es que hagan un buen trabajo. Entonces, por favor, necesito que me activen las cámaras, ya se está grabando, y vayan colocando sus nombres en el chat del Zoom. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este tema de las tecnologías. Vamos a seguir viendo lo que son redes de acceso, ¿ya? Creo que ese día vimos un poco lo que es la parte de, ya vimos lo que es la fibra óptica. ¿Alguien se recuerda de los diferentes tipos de lo que son redes de acceso de fibra óptica? ¿Cuáles eran los diferentes tipos de fibra hasta el punto de terminación? ¿Alguien se recuerda que me mencione algún tipo? Yo les dije que les voy a hacer preguntas de todo tipo. Entonces, mencionen alguna. A ver, yo menciono, no, Una no era FTTH. eso. ¿Y esa dónde esa llegaba? Ah, fibra hasta la bar, creo que hay fibra De óptica la hasta la bar. última milla, estamos hablando de red de acceso de última milla. A ver, otra persona que quiera aportar. Gracias, Carlos. A ver, Edison de la Torre. ¿Está? Tu compañero mencionó FTTH, pero vimos 4 tipos de fibra hasta el punto de determinación. O sea, básicamente era FTTX y esa X cambiaba. ¿Cuáles eran esas 4? Ya mencionaron uno, faltarían 3. De la Torre. ¿Está? No solo es venir a conectarse, por si acaso. ¿Alguien que quiera apoyarlo, por favor? A ver, Pamela Pesantes. ¿Te acuerdas de otro tipo de fibras del punto de terminación? Eh, no, no. FTTX es la nomenclatura, ¿ya? Es verdad que no Eh, he subido la clase, pero en la diapositiva sí está. HFS, No, eso no es no. fibra óptica. Esos son redes de... Fibra hasta la acera, mis. Había una hasta la acera que era F, Hasta el edificio, y hasta el otra hasta hogar el edificio, y hasta otra el hasta el nodo. hogar y otra hasta el nodo. ¿Ok? Recordemos esos conceptos. Eso es redes de acceso de fibra óptica, es la última milla, ¿ok? Donde nosotros estamos brindando lo que es básicamente el servicio final al usuario, hasta donde queremos llegar. Entonces, eso es para que lo tengan súper claro. Lo que mencionó Pamela es un tipo de red de acceso, ¿ya? En este caso es HFC, en el cual les decía que la planta externa es de fibra y llegaba a sus hogares con coaxial, que es básicamente lo que utiliza TV Cable, lo que usaba Claro. Entonces, hay que tener muy claro esos conceptos. Si hablamos solo de fibra óptica, estamos hablando de FTTX. Otra cosa que mencionamos la clase pasada es el tema de que existían diferentes despliegues de una red FTTX. Existían dos, lo que eran redes ópticas activas y redes ópticas pasivas. Recordemos que la red óptica pasiva es una red que no requiere de lo que es la energía eléctrica para que sus dispositivos puedan funcionar. ¿Ok? En cambio, la red óptica activa se requiere, obviamente, equipos con energía eléctrica. Entonces, vimos diferentes tipos de redes ópticas pasivas. ¿Alguien se acuerda de algún tipo de red óptica pasiva? Que es la que actualmente se está desplegando en Ecuador. Apon y Jipón, mis. Eso. Estamos hablando de Apon, Epon, Jipón, y dependiendo de, obviamente, de ese tipo de despliegue, van a haber diferentes velocidades en la parte de subida y bajada. ¿Ok? Entonces, eso igual vamos a analizar más adelante.
y se explicó una serie de conceptos, entonces para que los tengan en cuenta. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces no solo es de venir a conectarse, hay personas que no tienen las cámaras encendidas, solo 2 personas me escribieron que están en pasantías. El resto, por favor, la cámara encendida. ¿Ya? Si se ve la presentación, me avisa. Bueno, esto ya vimos un poco en la clase pasada. Igual vamos a entrar un poco más a detalle a lo que es GPON, a lo que más que todo GPON, porque tenemos un apartado. El día de hoy vamos a ver lo que son las redes WAN inalámbricas, que es lo más conocido como la wireless WAN. Entonces, es necesario un poco saber lo que son sistemas celulares o la evolución de las comunicaciones móviles como tal, y vemos un poco más de lo que es la arquitectura en una red 3G, y aquí, bueno, ya luego en la siguiente clase vamos a hablar un poco de 4G, y hoy día vamos a ver un pequeño video de las soluciones que se están dando sobre el 5G, ¿ok? Pero hay que saber algunos conceptos que creo que son necesarios conocerlos, que a veces no suceden y no sabemos cómo denominarlos, como por ejemplo cuando vemos en nuestros celulares que de repente hay un cambio entre la tecnología 4G y luego pasa, por ejemplo, a un H+. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Listo? Entonces, aquí hablan un poco del concepto de redes de acceso inalámbrico y hablamos de lo que es el bucle local inalámbrico, que es el wireless local loop. ¿Qué es lo que básicamente trata una red de acceso inalámbrico? Ya vimos redes de acceso de cobre, redes de acceso de fibra óptica, redes de acceso que mezclan la parte de fibra óptica con la parte coaxial, ¿ya? Existen también redes de acceso de manera satelital. En este momento vamos a ver la parte inalámbrica. Entonces, ¿qué básicamente es lo que utilizan del lado de los clientes? A la red se utiliza lo que son transmisores y receptores de radio que usan el espectro radioeléctrico. Es obviamente algo legal más que todo en Ecuador, que aquí se cobra por el uso del espectro. Se cobra por tantos millones de habitantes que hay en el país. Entonces, un poco para entrar, no les voy a decir en detalle porque no recuerdo bien la fórmula, porque no sé si la habrán variado, pero sé que se paga miles y millones de dólares para poder hacer uso del espectro. Y es por eso que se dan cuenta que en el Ecuador al menos solo hay 3 operadoras móviles. Lo que es Claro, la que es CNT y la que es Movistar. En este caso, las que pagan obviamente son las entidades privadas, porque la entidad pública, como es parte del Estado, no paga nada, ¿ya? Y aparte, como es una entidad pública, a ellos les dan más espectro que a las otras. Y es ahí que ustedes compararán los servicios, pero lo malo de lo público, me refiero a las operadoras de telecomunicaciones en particular, es que no invierten en lo que es la infraestructura como tal, porque no solo es usar el espectro, sino tener la suficiente infraestructura para poder hacer despliegue, ¿ya? Y es por eso que si nos damos cuenta en ciertas zonas, y ya nos vamos a ver un mapa de cobertura, en ciertas zonas no tenemos acceso a nada, lo que es la parte móvil como tal, si ni siquiera a la radio tenemos acceso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hablan un poco de lo que son sistemas de banda ancha, estrecha sin movilidad, y aquí hablamos de lo que son sistemas de banda estrecha con movilidad, que es cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de un 2G a un 3G y de un 3 a un 4G, y bueno, el 5G va a depender mucho de la tecnología o del móvil que ustedes poseen. Si usted no tiene un móvil adecuado, obviamente no va a receptar 5G. Entonces, aquí también se habla mucho de aspectos técnicos como el ancho de banda que obviamente ofrecen cada una de las tecnologías móviles, la parte de la estandarización y algo que tiene que ver con la propagación. Entonces, los sistemas de banda estrecha sin movilidad son sistemas de multiacceso rural empleados en sistemas telefónicos para dar servicio a las áreas rurales. Un ejemplo de eso muy famoso es el tema de los walkie-talkies que se usaban en ese momento para que las personas se puedan comunicar en una misma área. Pero todo eso es a través de ondas de radio. Entonces,
Esas ondas de radio obviamente tienen mucho que ver la parte de cobertura, la parte de distancia a la cual yo me quiero comunicar para poder tener ese servicio. Así mismo pasa con las comunicaciones móviles. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de radio, obviamente, es muy crítico en este caso al momento de tener un acceso como tal. O sea, existe todavía un sinnúmero de cosas que hay que poder analizar en este caso en cuanto a protocolos, más que todo, para lo que es el control de acceso al medio, para lo que son comunicaciones de tipo IoT, ya que se está analizando mucho sobre lo que es 4G y 5G, pero por ejemplo para lo de nosotros se ve mucho el canal radio. El canal radio es muy crítico por el tema del factor ruido como tal. Ustedes en comunicaciones solo ven el ruido gaussiano blanco, que es el que ni siquiera hace nada a la comunicación. Pero existen diferentes colores en los que son de ruido, que son más críticos y hay que ver la manera de atacar. Aparte, como es parte de ondas, o sea, básicamente utilizamos la parte de ondas, tenemos muchas interferencias en el medio. Entonces, a eso tenemos que ver la manera de cómo mitigarla. Entonces, aquí hay un cuadro, básicamente, de lo que son los diferentes tipos de redes inalámbricas. Aquí está a nivel del ámbito, a nivel del estándar, a nivel de la evolución como tal. Entonces, si nos damos cuenta, existe lo que es la wireless LAN, que básicamente es la Wi-Fi, la que todo el mundo conoce, y su estándar es 802.11. Entonces, ese estándar ya es muy famoso, todos lo tenemos que conocer. Entonces, no se asombren si les pregunto cuál es el estándar del Wi-Fi, porque ya lo tienen que conocer. Otro estándar que es muy común conocerlo es el estándar de la WiMAX. ¿Qué es una WiMAX a diferencia de una red Wi-Fi, que es la que nosotros tenemos a nivel local? ¿Okay? En una misma casa nosotros podemos tener lo que es una red Wi-Fi, lo único que hacemos obviamente a medida de lo que es la cobertura como tal, colocamos APs y listo, extendemos la señal, no pasa nada. Pero si nosotros queremos comunicar, como por ejemplo la red de Telconet, ya que ustedes ven que tienen diferentes puntos Wi-Fi, entonces ahí nosotros estamos hablando de una wireless MAN. Es una red de área metropolitana wireless. ¿Ok? No es lo mismo WAN. Cuando nosotros hablamos de MAN, es a nivel cableado. Cuando nosotros ya ponemos la palabra W, es todo inalámbrico, pero en área metropolitana, en una ciudad. Entonces, básicamente, Telco lo que hace es desplegar la fibra, la conecta a los diferentes AP, pero para que el dispositivo ya se enganche a eso, es una tecnología Wi-Fi. Y ellos en sus data centers lo que tienen es una Wi-Fi controller, donde obviamente hacen todo el tipo de configuración. Y es por eso que si se dan cuenta, cuando se conectan a las redes municipales, lo que siempre les sale es una página web donde tienen, por ejemplo, que loguearse y les dan tantas horas de conexión, porque obviamente tampoco es ilimitado. Entonces, eso lo hace un equipo que está en el data center, que se llama Wi-Fi Controller, de alguna marca en específico. Entonces, pero eso es una red wireless MAN. Eso es con respecto a esto. Y de ahí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos lo que es una wireless WAN, o sea, cuando ya es algo más amplio, hablamos del tema de comunicaciones móviles. Entonces tenemos lo que son redes celulares y tenemos también lo que son redes satelitales. Entonces existen muchas tecnologías y eso es lo que, por ejemplo, les mandé ahorita a hacer una investigación de la red satelital del LUM, que es el proyecto de Google para dar internet a lo que son zonas rurales, ya, pero existen un sinnúmero de tecnología satelital o de comunicación satelital. Entonces, el día de hoy vamos a entrar un poco más a detalle al análisis de lo que son las redes inalámbricas. Aquí está un poco de lo que es la evolución, la velocidad, su alcance como tal. Si nos damos cuenta en lo que son comunicaciones móviles, porque obviamente ustedes se van a es una comunicación de banda ancha, pero como su misma palabra dice, con movilidad. Entonces son las tecnologías que tienen que tener una mayor velocidad. A diferencia de estas tecnologías que son más que todo para conectar equipos, sensores, como ustedes siempre utilizan la parte de Zigbee,
o la parte de Bluetooth, o la parte de RF. Bueno, para lo que es IoT no es recomendable este tipo de tecnologías. Para eso se necesita lo que son tecnologías de baja potencia, la LWPAN, para comunicar todo ese tipo de sensores como tal. Estas tecnologías de Zigbee, Bluetooth son más redes de acceso personal por la PAN, la Personal Area Network, y obviamente siempre tenemos que ver mucho el tema alcance, velocidad y también el consumo de la potencia. Entonces, con estas tecnologías, nosotros si queremos comunicar o desplegar una red de sensores, es muy difícil porque recordemos que los sensores tienen que estar operando 24/7, entonces Bluetooth no ayuda porque se consume mucha potencia. O sí, también, ¿ya? Entonces, aquí está un poco lo que es la evolución de los sistemas celulares. Entonces, si nos damos cuenta en la gráfica, la primera red celular que obviamente todo el mundo conoce es la comunicación análoga, que básicamente lo único que hacían era dar solo servicio de voz. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está un poco cómo se llamaba en ese momento la tecnología, AMPS para lo que es la parte de USA y TMA para la parte de España. ¿Cuándo realmente empieza la comunicación celular? Entonces, para empezar, porque ustedes ven mucho lo que es la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes, la ven a un lado. Ya todo lo que es sistemas actualmente se está yendo a lo que es sistemas de conmutación por paquete. Recordemos que existía lo que es permanente, el PVC, o lo que es el CVC, ya, para lo que es una conmutación por paquete, pero todo está en la parte del enrutamiento. Entonces, la conmutación por circuito ya es algo obsoleto, es lo que ya se veía para lo que es la telefonía convencional, pero recordemos que la telefonía convencional ya no se está utilizando. Todo lo que es ahora servicio, obviamente lo haces por tu celular o lo haces por un teléfono IP. Entonces, eso ya está quedando obsoleto. Bueno, aquí estamos hablando un poco de lo que es la parte de 2G, que nos recordemos un poco, que es con el tema del SMS, pero ya, por ejemplo, con el 2.5G, nosotros obviamente tenemos estas tecnologías. Entonces tenemos lo que es el GPRS, el Edge, ¿ok? Que ni siquiera es 2 ni 3, sino es 2.5. Y obviamente aquí está la velocidad que alcanza el estándar de las diferentes tecnologías como tal. Entonces, esto es para que más o menos sepan, porque a veces siempre en nuestros celulares nos aparecen una serie de letras, nosotros no sabemos a qué hace referencia. Entonces, por ejemplo, cuando sale un H+, estamos hablando de un 3.5G, es decir, un 3G mejorado. ¿Ya? Y obviamente cuando sale un 4G o un LTE, ya estamos estando en lo que es 4G. Todavía creo que la comunicación de 5G en Ecuador no ha llegado, no se ha desplegado totalmente, estaba en pruebas, pero a eso estábamos apuntando. Y bueno, ya ahorita con el tema de la tecnología, que ustedes saben que cada año obviamente esto va en evolución, ya ni siquiera estamos en la parte del 5, estamos en el 5G billón, o sea, mucho más del 5G, para poder dar lo que son los diferentes tipos de servicios, más que todos los que tienen comunicación de máquinas de tipo masiva, o la parte de, o como quieren ahorita, por ejemplo, hacer el tema del metaverso, o la parte de cuando una persona no puede estar en un sitio presencial, trasladarlo a ese sitio. Entonces, la tecnología va avanzando. Entonces, por eso no nos podemos quedar solo en eso. Ya mismo les voy a proyectar un pequeño video para que vean cuáles son los proyectos básicamente que se están dando sobre 5G. Está aportando mucho en la parte de la medicina, en la parte de lo que son las comunicaciones IoT, en todo lo que tiene que ver con la construcción. Es una gran mejora lo que es 5G. Aquí vemos un poco lo que son las tecnologías inalámbricas versus las tecnologías cableadas. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja como tal? Entonces, las velocidades con una tecnología inalámbrica, a diferencia de una cableada, es menor, ¿ok? Recordemos que también la parte cableada tiene su velocidad dependiendo del medio de transmisión que vayamos a utilizar. Obviamente, si es fibra, volamos, básicamente, ¿okay? con la velocidad. Pero si ya tenemos algo de cobre, no vamos a tener la misma velocidad que con fibra. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa es el alcance.
¿Ok? Con una red inalámbrica vamos a tener un menor alcance que con una red alámbrica, pero ya recuerden, todo depende del medio de transmisión. Y obviamente por temas de comunicaciones, cuanto más lejos se encuentra del nodo de acceso, obviamente la velocidad es menor. Y eso se pueden dar cuenta cuando ustedes colocan un AP en sus casas. Tienen el modem obviamente está habilitado para dar Wi-Fi, ustedes lo enganchan con su access point, y lo que hace es que si ustedes están más lejos del sitio, obviamente tienen una velocidad menor, ¿ya? Y también depende mucho de cuántas personas se encuentran conectadas, obviamente, a la misma red, porque el ancho de banda se comparte. Entonces, pero en temas de costo, es muy inferior a una tecnología cableada, y también en cuanto a lo que es la parte de la movilidad. Entonces, ustedes pueden ir por donde quieran y se pueden enganchar una red Wi-Fi, ¿ya? Y eso es lo que está proponiendo en este año Telconet, tener una ciudad, perdón, Guayaquil, este año quiere convertir bueno, la ciudad en algo digital y está queriendo proveer lo que es Wi-Fi en todos los puntos de la metrovía. ¿Ya? Mientras ustedes están viajando, van a tener internet. Entonces, esa es una de las ventajas de las redes inalámbricas, la movilidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente, ustedes casi va a ser imperceptible. Y ustedes van a decir, ¿cómo puedo tener wifi si yo me estoy moviendo de un lado a otro? ¿Ya? Es porque obviamente ellos se van comunicando a diferentes puntos de acceso en la ciudad, y lo que pasa es que obviamente ese AP tiene las mismas credenciales siempre hasta que ustedes lleguen al sitio. Entonces, por eso la pérdida de conexión es imperceptible, porque manejan el mismo SSID, manejan el mismo password y dejan la red abierta. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Entonces, bueno, aquí está un poco lo que es Wireless WAN. Tenemos que existe una gran variedad de sistemas wireless con prestaciones diferentes. Una Wireless WAN difiere de una Wireless LAN. Ya, la Wireless WAN es utilizado solo para lo que son comunicaciones móviles. ¿Ok? Entonces, aquí está un poco lo que vamos a ver en cuanto a lo que es la parte del alcance, la capacidad, lo que es la calidad de servicio de una comunicación móvil. Ustedes ven un poco en lo que es la parte de comunicaciones análogas digitales, ven un poco lo que son esquemas de modulación. Todo lo que es comunicación móvil trabaja con la parte, desde el 3G, perdón, trabaja con lo que es comunicaciones digitales, básicamente con los diferentes tipos de modulación que ustedes ven. Bueno, 5G trabaja con un nuevo esquema, el no ortogonal, que se denomina NOMA, para lo que son comunicaciones de 5G. ¿Ya? Entonces, hay una tarea que luego se las voy a habilitar la siguiente semana, ¿ya? Es una tarea que tiene que ver con un drive test. Ustedes van a descargar una aplicación en su dispositivo, la van a conectar, lo van a descargar, y ustedes van a hacer una especie de drive test. ¿Qué quiere decir eso? Es que es como que van a levantar información para darse cuenta a qué estación base yo me estoy conectando como tal, y ver la SNR, o sea, el nivel de señal ruido que yo tengo al engancharme con esa conexión base. Entonces, es una aplicación súper sencilla, por eso les voy a explicar algunos términos para que se den cuenta qué es lo que está pasando al momento de que yo voy viajando, o cuando yo me ubico en un sitio indoor. Es muy diferente a tener una recepción de señal en un sitio outdoor. Y también vemos aquí en las casas, si nos damos cuenta, a diferencia por lo menos de España como tal, aquí las paredes son muy robustas, o sea, después no sé qué, bueno, el material que se trabaja obviamente es concreto y todo eso, pero son muy robustas, y las señales obviamente al momento de querer pasar, por así decirlo, es como que te bloquea. Entonces hay casas que ustedes se dan cuenta de que afuera tienen un nivel de señal muy alto en sus celulares, me refiero, que hay casas en las cuales ni siquiera les llega la señal. Entonces eso tiene que ver mucho de cómo se está enganchando la estación móvil, que es el MS, que es tu celular, a lo que es la estación base, que se denomina un BTS. Entonces, ¿qué es lo que vemos en lo que es? Los sistemas celulares, para empezar, son flexibles, ¿ok?
¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que es la reasignación de frecuencias, quiere decir a un canal, en cuanto a lo que es un control de potencia. Entonces dice que para dar cobertura a los terminales, pero sin interferir lo que son células adyacentes. Aquí nosotros tenemos una serie de celdas que todas están conectadas entre sí. Entonces cuando uno hace un despliegue de una red celular, obviamente vemos que esas celdas no se solapan. Es por eso que si se dan cuenta, no en todas las zonas existen lo que son antenas. ¿Ya? Y bueno, también tiene que ver mucho el tema del estudio, que supuestamente causa lo que es la parte del cáncer, y un pocotón de cosas que obviamente han hecho con el tema de las antenas, con este tema también de lo que pasó del 5G, que no sé si se acuerdan que hasta quemaron antenas en un país. Bueno, la gente es media con los mitos, entonces. Y tiene que ver también con el tema del roaming, entonces existe lo que es la interoperabilidad entre redes de distintas operadoras. Eso es algo que se cumple, toda la parte móvil como tal accede al roaming. Obviamente hay empresas que te cobran por ese servicio, hay empresas que no te cobran, ¿ya? Pero para eso, obviamente, todas las operadoras tienen que tener lo que es un suscrito para que tú puedas operar en cierto país con esa operadora como tal, porque tú vas a estar usando recursos de ese operador. Entonces tiene que haber como una especie de convenio. No porque viajas a Colombia, por así decirlo, con chip de Claro, tú Claro funciona aquí en la infraestructura, ¿ya? Pero ellos prestan su infraestructura en otro país para poder dar servicio de roaming. Entonces aquí está un poco lo que es como es básicamente las celdas, cómo están constituidas, ¿ya? Entonces, nosotros vemos siempre el tema de la reutilización de la frecuencia o el traspaso de una llamada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 2G o 3G o 4G operan a diferentes frecuencias, ¿ya? Cada una, obviamente, a diferente también velocidad. ¿Qué sucede? A veces en el país, por lo menos, no existe, por ejemplo, red 4G en todas las zonas. A lo mucho hay desplegado 3G. Ya mismo vamos a ver el mapa de cobertura para que vean un poco cómo es la cobertura en todo Ecuador. Entonces, y también depende mucho de la operadora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando nosotros vemos que existe un cambio brusco de una frecuencia a otra, es decir, que estoy esperando en 4 y paso a un 2G, estamos hablando de un hard handover. Entonces, el término que quiere decir cuando tú pasas de una frecuencia a otra, o como dicen aquí en la presentación, un traspaso de llamada, estamos hablando con el término de handover, ¿ya? Dependiendo si el cambio es brusco, es decir, que yo paso de una tecnología a otra, básicamente, estamos hablando de un hard handover, y cuando yo en cambio estoy dentro de la misma tecnología, por ejemplo, hace un momento ustedes vieron 3G, 3.5G, hay diferentes 3.5, hay el H normal, hay la parte de HSPA+, que es H+, o el símbolo de 3G. Entonces, si yo estoy con 3G y me paso a un HSPA+, estoy hablando de un soft handover porque estoy dentro de la misma tecnología, estoy usando la misma frecuencia, pero a otra velocidad. ¿Ok? Entonces, ese es el término que se va a utilizar. Y bueno, y ya cuando obviamente ustedes están en una tecnología u otra, ya no quedan ni siquiera con la señal, no tienen ya nada de señal móvil, estamos hablando de un hard. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta y se fijen en sus celulares, porque a veces tengo 4, a veces tengo 3, y por eso es esa tarea que les voy a mandar, para que hagan como, por ejemplo, un test y ver qué es lo que pasa en un sitio indoor, qué es lo que pasa en un sitio outdoor, qué es lo que pasa si ustedes ingresan, por ejemplo, a un ascensor. Quiero ver cómo son los niveles de señal ruido al momento de hacer eso. Entonces, ahí está un poco la tarea, la ley. Si tienen alguna duda, me la comentan en la siguiente clase, porque no va a estar habilitado para una semana, sino para después de 2 semanas, ¿ya? Yo se las voy a dejar, cualquier duda o consulta que tengan, me avisan. Entonces, esa es la tarea con respecto a este tema de comunicaciones móviles. Solo vamos a testear, no vamos a diseñar, no vamos a planificar, no vamos a hacer eso, solo vamos a testear. Bueno, aquí está un poco lo que es un clúster. Básicamente un clúster lo conforma lo que es un conjunto de celdas que emplean lo que son frecuencias diferentes. En este caso, el clúster es de 7 células. Como les decía, va a depender mucho de qué tecnología va a soportar.
Y eso también pasa mucho, que a veces el clúster, todo lo que es un clúster está totalmente copado y también por eso no tienen señal. Y eso se pueden dar cuenta hasta en los conciertos. Cuando van a un concierto, por ejemplo, cuando van a un pre-lampar y hay full gente, es como que saturan la estación base y no se puede nada comunicar a pesar que tienen señal, porque ya están saturando todos los servicios. Un ratito. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hacemos lo que es una reutilización de frecuencia, básicamente, estamos reutilizando, por ejemplo, 3G opera de una frecuencia a otra, y hay diferentes tecnologías. Entonces nosotros podemos desplegar en un mismo clúster diferentes tecnologías celulares. Entonces, estamos haciendo una reutilización. Si ya nosotros, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, esto es una reutilización, es el mismo clúster, pero estamos usando en un mismo clúster la misma tecnología. Pero puede ser que en ese mismo clúster exista otra estación que me dé otro tipo de comunicación. Entonces ahí estamos hablando de lo que son traspasos. Entonces, esta es la arquitectura básica de una red celular 2G. Entonces, básicamente lo que nosotros siempre vamos a tener es la red de acceso, que es la red telefónica, vamos a tener lo que es una estación de acceso radio, donde están todas las estaciones bases. Estas estaciones bases se comunican a lo que es un subsistema que se denomina Base Station Subsystem, que es la BCS, esta es la BCS, y se comunican a lo que es una controladora de la estación base, y ahí es que existe un cuarto equipo donde existen todo lo que es las funciones de conmutación, la parte de lo que es la parte de transmisión, receptor de radio. Entonces, eso se encarga este equipo, de controlar todas las estaciones. En cambio, en la parte de conmutación, nosotros tenemos lo que es la MSC, que es el Mobile Switching Center. Entonces, este esquema es como que va en medio y permite lo que es la conexión entre lo que es la controladora de la estación base con lo que son la red telefónica. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Aquí nosotros tenemos solo la comunicación móvil totalmente, y aquí en cambio estamos pasando de una móvil a uno fijo. ¿Ok? Entonces, aquí este tema de arquitectura posibilitaba lo que son las comunicaciones de tipo vocal, y básicamente permitía lo que es la comunicación entre una terminal portátil con el teléfono de red fija tradicional. Entonces, esta es la arquitectura que se hacía en ese entonces. Aquí está un poco más de lo que es la arquitectura básica de una red celular 2G. Entonces, aquí tenemos lo que es la red telefónica convencional. Aquí tenemos lo que es la BSS, básicamente, si nos damos cuenta, bueno, aquí tenemos lo que es el medio de transmisión, el interfaz es básicamente aire, porque estamos queriendo transmitir lo que son ondas de radio. Y aquí ya tenemos lo que es la parte de cobre para comunicarnos con la telefonía convencional. Entonces, esta es la arquitectura básica a nivel de subsistemas. El día de hoy solo vamos a avanzar hasta 3G, ¿ya? Y luego vamos a ver un poco más de 4G y luego les pongo un video para que veamos un poco más el 5G. Entonces, UMTS es un tipo de tecnología para sistemas 3G. Aquí no se lo conoce mucho porque es más que todo para la parte europea. Aquí más se conoce el estándar HSA Plus, ya, ese es el estándar americano básicamente, pero más hay información de lo que es la parte de UMTS. Entonces, con un sistema UMTS nosotros lo que queremos brindar es un servicio de voz y datos, ¿ya? Entonces, aquí hablan mucho de lo que es la calidad, es incomparable básicamente a lo que es una telefonía fija. Son los mínimos de velocidad admitidos, básicamente en zonas rurales, y en lo que es la parte de microcélulas. La transmisión es muy importante. ¿Qué medio de transmisión se utiliza o qué técnica de multiplicación se utiliza para transmitir? Es el CDMA, ¿ya? Aunque CDMA, como ustedes ya sabrán, combina lo que es la tecnología TDMA con la FDMA. La una es multiplicación por división de tiempo, la otra es una multiplicación por división de frecuencia para poder soportar a distintos operadores.
permite lo que es la transición a lo que es una red IP. Entonces, en estos tipos de sistemas, nosotros ya veíamos lo que es la integración de sistemas de tipo voz sobre IP, y también permite lo que son las configuraciones en cuanto a lo que es la calidad y servicio, que es lo que vamos a ver en el último capítulo. Aquí está básica, cómo es realmente una arquitectura básica de una red celular. Aquí aparece un nuevo término, que es la RNC o la Radio Network Controller. Entonces, a diferencia de acá que teníamos acá, aquí nosotros teníamos lo que es la BSC, aquí nosotros teníamos ya la Radio Network. ¿Por qué? Porque básicamente aquí nosotros estamos tratando de dividir lo que es la comunicación con circuito y tenemos lo que es la conmutación por paquete, ¿ya? Porque igual, para lo que es la parte de, lo que es la PCTN, o sea, para poder conectarnos, nos estamos conectando a una RNC. A pesar que ustedes no lo ven, pero así se viene lo que es la telefonía convencional. Y bueno, aquí obviamente tiene, perdón, con una MSC, y bueno, para transmitir lo que es la parte de paquetes, con una 3G SG-SL, ¿ya? Entonces aquí nosotros son nodos que soportan esos diferentes tipos de servicios como tal. En cambio, el de MSC es para soportar todo lo que es la telefonía convencional. Pero si no tuviéramos este radio network, nosotros no podíamos controlar estos dos tipos de tecnología. Entonces, si queríamos brindar los dos tipos de servicios, necesitábamos de ley este equipo. Entonces, eso es lo más importante de esta arquitectura, que cambia el equipo de la BSC con el RNC para poder separar los dos tipos de comunicaciones. Aquí está un poco más todo lo que es el subsistema, tenemos lo que es la UTRAN, tenemos lo que es la CS con la PS, y aquí, bueno, separamos lo que es la parte de la telefonía convencional con lo que es todo lo que es la parte de data, o sea, a lo que es niveles de red. UTRAN es un término muy conocido en cuanto a lo que es VMTS, que básicamente está brindando lo que es un servicio de radio de acceso a través de UTRAN, pero puede ser que para HCP Plus no se denomine UTRAN. Entonces, bueno, aquí está otra diferencia. Aquí en cambio ya no se utiliza lo que es la parte de, para lo que es LTE ya se utiliza otro tipo de subsistema. Siempre lo que se cambia es la parte de los equipos al lado de la parte de del radio acceso network. De ahí lo que es la conmutación puede cambiar como no. Ya en 5G cambia notablemente todo este tema. En 5G más que todo porque cambia por los esquemas de modulación que se utilizan. Entonces, estos esquemas de modulación es básicamente lo que ustedes ven, QPSK o FDM, hasta ahí llegó, pero ya tenemos esquemas de modulación no ortogonales, entonces obviamente estos equipos ya no soportan esos esquemas de modulación. Entonces, eso es para poderlo ver, y eso es con respecto a lo que es 3G y 5G. Bueno, entonces, 5G vamos a verlo un poco más, pero antes de eso voy a mostrarles un pequeño video. Y déjenme ver. ¿Qué están viendo ahorita por si acaso? No sé. Se escucha algo, pero no sé si se está escuchando el metaverso. Esto no es. A ver, esto no es metaverso. Acá. A ver, vamos a ver una serie de consideraciones o una serie de proyectos. Bueno, vamos a ver solo un proyecto. Y aquí se ve. Me confirman, por favor. Porque no estoy en mi casa, entonces no sé si se están viendo. Que ustedes no hablan, por Dios. Sí se ve, genial. Gracias. A ver, este es un metaverso que dio Telefónica el año pasado, para que obviamente están incursionando en todo este tema de la tecnología 5G como tal, ¿ya? Cambia mucho el tema de lo que es la parte de la UTRAN, de lo que es la red de acceso a radio, network, ¿ok? Y obviamente lo que buscan es transmitir una mayor cantidad de servicios a una mayor velocidad. Entonces, esta es la revolución supuestamente en tema de velocidades. Se supone que hasta van a poder hacer telemedicina o van a poder hacer operaciones a pesar que un doctor no esté presente, van a poder operar. Dicen, hay que ver si lo cumplen.
Ya, entonces, bueno, vamos a entrar un poco a lo que es la parte de las zonas. Entonces, vamos a ver lo que es las demos como tal. Entonces, lo que yo quería que vean es este tema de las ciudades inteligentes, porque a eso queremos apuntar aquí en Guayaquil. No sé si se ve. A ver. Ok. Ajá, espérame. En un mundo hiperconectado, en el que la movilidad evoluciona hacia una movilidad autónoma conectada, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. Las comunicaciones vehiculares sobre redes 5G son la base de la movilidad del futuro. Bajo el paraguas de la red 5G de Telefónica y apoyándonos en tecnología criptográfica, hemos desarrollado 2 pruebas de concepto. La primera de ellas consiste en desplegar una infraestructura dedicada a garantizar la ciberseguridad en los entornos vehiculares. Para ello, hemos desplegado una PKI integrada con el nodo de ciberseguridad de la Unión Europea con el objetivo de tener un ecosistema de movilidad de confianza. Ante una situación de emergencia, la red 5G de Telefónica, junto con la capa de ciberseguridad desplegada, podría dotar, por ejemplo, a una ambulancia de los permisos necesarios para tener prioridad absoluta hacia el lugar del accidente, o lo que es lo mismo, poner en verde los diferentes semáforos en su recorrido hacia ese lugar, mientras avisa a los vehículos que pueden obstaculizar el paso de que den prioridad absoluta al vehículo de emergencias. La segunda iniciativa consiste en dotar de identidad a los objetos conectados, creando un vínculo digital con las personas. Para ello, nos apoyamos en infraestructura de clave pública y en la plataforma blockchain de Telefónica, TrustOS, que permite llevar una trazabilidad e inmutabilidad de la información, en definitiva, una auditoría de esa información. Esta solución supone un servicio de valor añadido para aquellas empresas que requieran llevar un control de la posesión o trazabilidad de sus activos digitales. Un buen ejemplo son las empresas de alquiler de vehículos o de car sharing. En DECRA somos líderes a nivel mundial en la certificación de comunicaciones vehiculares. En este centro aquí en Málaga probamos dispositivos y aplicaciones V2X y tecnología 5G. Junto con Telefónica hemos conseguido desarrollar uno de los laboratorios más importantes para este tipo de tecnología en el sur de Europa. La homologación es imprescindible, primero para poder acceder al mercado, porque tienes que cumplir con una normativa, y por otro lado para garantizar la interoperabilidad entre todos los elementos de la conducción conectada. Telefónica es el primer operador de telecomunicaciones que ha obtenido una autoridad de certificación reconocida por la Comisión Europea vinculada a su red 5G para comunicaciones vehiculares. Este es un paso fundamental para poder garantizar tanto la seguridad como la eficiencia de este tipo de comunicaciones. Estas soluciones de ciberseguridad e identidad de las cosas son clave para acercar a la sociedad a la movilidad del futuro, una movilidad conectada, sostenible y segura. ¿Ok? Ese es uno de los proyectos que, por ejemplo, acá se estaban conversando más que todo. Es muy difícil realmente llegar a ese tema, porque si se dan cuenta ni siquiera todavía tenemos 5G desplegado. Y es porque realmente con este tema del espectro, eso es otra cosa que me olvidé comentar. Cuando tú contratas el espectro te lo dan por usar tantos años. No es ilimitado. Entonces, tú renuevas, no, yo no recuerdo bien la ley cómo está, no me actualizo en ese tema de leyes. Puede ser que alguno de ustedes lo sepa, pero cada cuantos años las empresas operadoras tienen que pagar por el uso. Y es por eso que si se dan cuenta aquí los planes, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar, son muy costosos en relación a otros países. Aquí tú pagas recién por tener 4 gigas hasta $20, cuando en otros países te regalan 20 gigas por 10 euros. Entonces, a eso voy la diferencia. Aparte de que solo aquí están concentrados en 3 operadoras de comunicaciones, en otros países hay más operadoras, y bueno, también existe lo que son operadoras virtuales, que eso ya les mencioné en la clase pasada, que son los que prestan servicios de telecomunicaciones o infraestructura de telecomunicaciones a las operadoras centrales. Básicamente, todo lo que ustedes vieron en ese esquema,
utilizan lo que es la red de acceso a la parte de radio, a la Network Controller, que es la de UTRAN o la UTRAN, dependiendo del tipo de sistema que quieren ofrecer. Y lo único que obviamente es, ellos lo único que pagan es por la tarificación, nada más. Por eso es que ustedes van a decir, ¿por qué Tuenti es mucho más barato? La infraestructura no es de ellos. Entonces ellos lo único que brindan es un servicio. Pero ¿a qué costo? Obviamente no teniendo acceso en ciertas zonas. Y es por eso que es muy importante saber cómo estamos en cobertura a nivel de Ecuador. Entonces les voy a proyectar el mapa de cobertura, solo para ver cómo está la cobertura móvil en lo que es la parte de Ecuador. Proyecto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, a veces los estudiantes se van por ese tema en la parte de tesis, pero también hay que pensar si las empresas podrían dar un tipo de servicio móvil a una población donde no existe una gran cantidad de población. Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta en esto. Hay que hacer proyectos muy reales, y por eso viene el tema de cuántas personas realmente utilizaría el servicio. O sea, es un estudio de penetración, así se llama el estudio. Entonces, bueno, aquí están las 3 operadoras móviles. Entonces, bueno, déjame ver. Miren. ¿Se dan cuenta? Bueno, Guayaquil. Todo, se supone todo. Hay 4G Plus, que básicamente es el LTE Advanced. Obviamente eso va a depender mucho de lo que es el celular también, porque hay celulares que no tienen ese tipo de antenas y por estas razones no van a tener esa recepción. Pero hay otros que sí. Entonces, esta data igual fue desde el 8 hasta la última actualización, es el día de hoy. Y si nos damos cuenta, 5G todavía nos tenemos desplegado, pero creo que por el 2020 fueron que hicieron esta exposición del 5G. Pero hay que cambiar toda la red de radio, todo, absolutamente todo. Entonces eso es mayor costo y es por eso que buscan la inversión de afuera, la inversión extranjera, porque obviamente empresas de este país no van a querer poder desplegar eso. Estos son convenios básicamente que se hacen con las empresas privadas para poder hacer despliegue. Fue muy diferente al cambio de 3G a 4G. No cambiaba mucho en la parte del UTRAN, ¿okay? Eran casi los mismos equipos, solo que soportaban otras tecnologías, pero el cambio era mínimo. Pero migrar a 5G sí es algo muy serio, y aparte que las personas, para poder tener recepción de esta señal, obviamente también tienen que cambiar el dispositivo celular. Es algo de ambas partes, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Si viven en otras zonas, pueden ver este mapa de cobertura. Yo escogí lo que es Claro, pero aquí está de las 3 operadoras. Movistar también está. Bueno, Movistar siempre es buena en la sierra, pero si se dan cuenta, aquí en la costa son muy pocos puntos que tienen 4G, muy pocos puntos que tienen LTE Advanced. ¿Ya? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta cómo estamos haciendo el despliegue de la tecnología. Obviamente si tenemos 4G vamos a tener 3G, ya, porque solo se hace una reutilización de la frecuencia o se hace un traspaso. En este caso, cuando obviamente estamos saturando en la misma clúster, nos estamos queriendo ir a otro por temas de movilidad. Entonces siempre el celular es tan inteligente que se engancha al punto más cercano o al punto donde se tenga la mejor recepción. ¿Listo? Entonces eso es lo que les quería comentar con respecto a esta cobertura. Y ahí ahorita me llamaron a una reunión breve, pero para finalizar vamos a ver la última comparativa. Y ya Guaymas ya no avancé. Aquí está un poco lo que es la capacidad versus las tecnologías de redes de transporte. Entonces, las altas velocidades están propiciando que los servicios de voz y SMS tradicionales estén disminuyendo en favor de nuevos servicios multimedia. Entonces, si nos damos cuenta, las empresas de telecomunicaciones están
por así decirlo, están compitiendo por dar la mayor cantidad de servicios a través de una misma red. Entonces, para poder dar esos servicios, necesitamos de sistemas de conmutación por paquetes. Entonces, estos son los diferentes servicios que nosotros están ofreciendo. Y bueno, en temas de comunicaciones móviles, obviamente, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la bajada siempre va a ser mayor en velocidad que la subida. Acuérdense que la bajada es la respuesta. El servicio puede ser desde un servicio web, desde un servidor o desde el internet como tal. Entonces ese es el enlace de bajada. Y el enlace de subida obviamente es la petición que tú haces. Entonces siempre lo que es el enlace de bajada va a ser mayor. Te da el caso que por ciertas tecnologías estas dos velocidades se equiparen, pero es muy rara la tecnología que tenga una velocidad asimétrica tanto en bajada como en subida. ¿Ya? Eso vamos a ver igual un poco más en la parte de lo que es la parte de GPON o las evoluciones de PON, porque sí hay tecnologías simétricas, pero de ahí la mayoría de tecnologías es asimétrica. Entonces, para que vayan repasando los conceptos, ya la siguiente clase vamos a ver un poco de wireless de WiMAX, terminamos con 4G, con el tema de comunicaciones móviles, vemos un poco de red Wi-Fi y de ahí entramos a lo que es la primera práctica del curso. ¿Listo? Eso es todo lo que les quería decir. Ahorita voy a una reunión. Cualquier cosa, si tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, me la pueden hacer la siguiente clase. Estas diapositivas presentadas ahorita ya están en la, sí están en la plataforma, ¿verdad? Sí, está cargada completamente. Hasta el final. Sí, todavía me falta. Ya me faltan 5, 8, 7. Ajá. Y están completamente en la plataforma. Por eso les pregunté, o sea, no era necesario subir la clase porque está todo en la diapositiva. Igual les voy a subir las 2, 3 clases, creo que les debo. Ya, y continuamos la clase que viene, ¿ok? Pasen bien, chicos, cuídense.